En este episodio de Pata de Mono, invitamos a cotorrear al artista José Eduardo Barajas. Con él platicamos acerca de memorias, verdaderas o falsas, la verdad no sabemos, de la continuación del paisaje más allá de la pantalla y de la rama que golpea la ventana de su estudio. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pata de Mono, este lugar en el que cotorreamos de arte y cosas chingonas desde lugares diferentes. El día de hoy estoy muy emocionado porque hoy tenemos de invitado a José Eduardo Barajas, también conocido como Maseco. Así que pues nada, José Eduardo, ¿cómo estás? Hola, bien, Diego, gracias por la invitación aquí a tu programa. Muy contento de estar por acá. No, me da un gustazo tenerte por aquí. Y antes de empezar a cotorrear, igual recordarles que nos sigan en Instagram, Spotify, Apple Podcast. Y si pueden mandarle esto a alguien que crean que le puede gustar, pues nos ayuda un chingo. Así que ahora sí, entrando bien. Bueno, primero tienes ahorita piezas en dos expos. Una en Proyectos Multipropósito y la otra en el Museo del Chopo, ¿no? Las dos van a estar hasta finales de mayo y seguro ahorita vamos a hablar más de cada una de ellas, pero... pues bueno, invitarlos a que se den una vuelta y vayan a ver las piezas de José por ahí. Claro, sí. Pues si quieren les cuento un poquito ahí de ambas exposiciones. Por un lado, la de Proyectos Multipropósito inauguró en febrero, ahí durante la Semana del Arte, y es una exposición que se llama Casa Ideal, curada por Enrique Giner. Reúne, no sé, como 70 artistas o algo así, como son un chingo. Y de distintas generaciones, o sea, hay desde, no sé, Pedro Reyes o Miguel Calderón hasta Andy García, que, pues no sé, es un artista emergente, ¿no? Hay como muchas cosas. Y el chiste de la expo era desarrollar una pieza a partir de la idea de pues, la casa ideal, ¿no? Como, ¿cuál es tu aproximación? Enrique quería mucho que fuera una onda como de maquetas. Y como habían muchos pedestales, mandó a hacer como como pedestales que podías recorrer, pero también pues podías romper el formato. Entonces yo ahí hice dos pinturas. Bueno, en realidad es un díptico, funciona como una sola. Bueno, pues un poco ahí el trip que me agarré era que para mí la casa ideal, bueno, yo crecí en el sur de la ciudad, ¿no? Entonces pensando un poco como en el paisaje, que es algo que está siempre muy presente en mi obra. El paisaje del sur de la ciudad fue construido un poco a partir de la explosión del volcán del Xitle, ¿no? Y entonces, pues un poco dándole vueltas, pensando en mi infancia y la relación con la piedra volcánica. Entonces son dos pinturas, bueno, no sé si son pinturas, o sea, sí, o sea, son pinturas, pero estoy tripeando una cosa como alrededor de la pintura como objeto. Sí, entonces, justo veía en el post que hiciste de Instagram que ponías que como, ¿no? Algo más como Donald Judd, ¿no? Como escultórico, más como objetos, sí. Justo, pues Donald Judd tiene este texto que está mamón, que si pueden darle una búsqueda, está en internet ahí, pues como gratis, que es de sus más importantes. Donald Judd, yo no sabía, pero además de su obra como que tiene un cuerpo de textos sí, así, enorme, ¿no? Cañón, ¿no? Entonces está este que se llama Specific Objects. Y ahí de lo que habla el yo desde, no sé, como el arte en su momento, porque además lo está contando de que pues en los 60s, no sé. Y está hablando como de un arte que existe entre la pintura y la escultura, que habla sobre la tridimensión, ¿no? Está interesante porque entonces él habla de que colocar un cuadro en una pared no es un ejercicio neutral, ¿no? Como nosotros tenemos una relación con la imagen y la pintura, sino más bien es como intervenir con un rectángulo, otro rectángulo plano y que genera un espacio negativo, y como es toda una intervención espacial, ¿no? Dentro, hablando como ya más en términos escultóricos o instalativos. Entonces, pues me clavé un ratito ahí con esta onda del objeto específico, del plano pictórico como una intervención al espacio tridimensional. Y en este caso, pues sí lo llevé a algo figurativo, que era acercarme como a la roca volcánica, y un poco en el post ahí lo explico mi investigación. Sí, igual lo vamos a subir por ahí, pero por ahora creo que está, o sea, creo que algo que me llama mucho, que se llama Adoratorio Tlalpan, ¿no? Adoratorio Tlalpan. Sí, y que sí, pues era como ese link a, sobre todo como las memorias, ¿no? Y pues digo, creo que regresando y empezando ahora sí bien, saltándonos y dejándola del chopo para el final, Bueno, sí. es la pregunta que es de cajón aquí.
que si regresaras, ¿cómo le explicarías a tú, o sea, a tu yo de chiquito, a los 5 años, qué es lo que estás haciendo ahorita? Pues yo creo que está fácil, porque a los 5 años estaba haciendo lo mismo. Ok. Entonces, yo creo que sí se entendería como 30 años después, pues, o sea, a los 5 años, pues me la pasaba de que dibujando. O sea, igual no lo veía como algo, pues como ahorita, que es algo que forma parte como de fundamental de mi vida. Pero pues pasaba la mayoría de mi tiempo dibujando y como me gustaba mucho ver la tele y dibujar. Vivía ahí como en un jardín, bueno, en mi casa tenía un jardincito y me salía ahí a dibujar un chorro de que, pues, no sé cómo. Siento que tiene el árbol, pues tiene mucho sentido la nota. Creo que está fácil de explicárselo. Lo entendería en chinga. Buenísimo. Oye, igual vi que tu abuela pintaba. ¿Por qué no platícanos más de qué pintaba y de por ella igual te empezaste a meter o como ella fue como esta imagen a la que seguiste para decidirte ser artista o por dónde fue? Pues tanto mi abuela como mi jefe les gustaba la pintura. O sea, no es como que se dedicaran a eso, fueran, no como que vendieran su obra, pero pues ambos como que pues no sé, me apoyaron. Digo, mi jefe más o menos, como que en algún momento ya no quería tanto y como que no le gustaba, pero cuando era niño como que a los dos les encantaba, ¿no? Y mi abuela pues siempre estuvo ahí como que me quedaba mucho en su casa y pues me llevaba de que aquí a la papelería y me compraba de que ahí pues pinturas y colores y tomaba una clase de óleo ahí como con un ñor y pues me llevaba y de que... Y obviamente está chido eso porque cuando yo era chiquito yo ya lo que ella pintaba y pues yo obviamente no podía hacer eso, ¿no? Okay. Y era como que nos comprábamos unas flores, las poníamos ahí y pues nos poníamos de que hacer ahí unos bodegones o lo que sea. Y pasé mucho tiempo con ella, así de mi infancia como pues temprana. Y luego, bueno, mi abuela ya no está con nosotros, pero cuando fue, bueno, ya hace unos años ella tenía demencia. Entonces la fui a visitar un día a su asilo y nos pusimos a dibujar. Y medio que la forcé, la neta, como que ella de que agarraba el lápiz y como que... Pues le dije, a ver, hay que dibujar estas flores, no sé qué, yo de que muy en mi tripa así. Fue muy chido porque dibujó 3 palos así nada más, ¿no? Y estuvo padre, no sé, como ver ahí también como un reflejo de su psique, pero en sus dibujos, ¿no? Y de repente le dije, dibújame a mí, y hizo una bola y con un bigote así. Y me dijo, es que ya te estás dejando el bigote, no sé qué, ¿no? Y pues por ahí tengo unos retratos que me hizo a los 10 años que están así como, pues de que, no sé, como muy técnicos, ¿no? Como... Ok. Sí, como este círculo, ¿no? De ir y venir. Ah, exacto. Ok. Como la pintura y el dibujo como un reflejo igual de esa... pues como sí que como esa manera de ver el mundo, ¿no? Sí, eso está buenísimo. Digo, creo que algo que me gusta mucho de tu producción es igual como hablas de la memoria como esta parte importante dentro de tu obra. Sobre todo cómo, o sea, la memoria ligada al paisaje y cómo la memoria determina los paisajes y a la vez cómo los paisajes determinan la memoria, ¿no? Claro. Como tengo este trip con el paisaje, me empecé a clavar mucho porque me empezó a interesar, pues primero que nada, como me gustaba mucho dibujar y pintar y como este oficio, y me clavé en mi etapa temprana de mi carrera, antes de entrar a la Esmeralda inclusive, como... Te fuiste a Jalapa, ¿no? Me fui a Jalapa, exacto, y como conocí Oaxaca y conocí esta cosa como del oficio, ¿no? Y eso como que me hizo mucho sentido y como que en un momento pues medio adolescencia tardía me hizo como entender así como el trabajo como algo importante. Entonces como que en algún momento después de tener toda esta relación pues con este oficio y como con esta disciplina, como que me agarré esa onda de la disciplina, empecé también a reflexionar sobre la imagen y cómo estamos rodeados de imágenes todo el tiempo, ¿no? Y cómo... pues vemos imágenes en nuestro teléfono y en la computadora y en todos lados todo el tiempo y hay publicidad y es como una saturación de imágenes. ¿Y qué sentido tenía este oficio y esta manera de generar imágenes en este como universo, no? Y pues la neta, no, o sea, todavía no creo que no tengo una respuesta definitiva, pero pues es algo que llevo explorando como pues ya varios años, ¿no? Y dentro de eso, de repente hice unas pinturas cuando estaba en la universidad sobre paisajes de computadora, ¿no? Como wallpapers de computadora y como se me hizo algo muy loco como la relación entre
este lugar donde estás como trabajando y que es como algo medio oficinesco y medio siniestro, capitalista, y que al mismo tiempo tienes esta imagen como Sí, súper sobre utópica, un ¿no? lugar de libertad total y súper exagerado, así como con una luz dramática y así como, es como que en esa ironía empecé a acercarme al paisaje, pero también fue muy cabrón de que entender que la historia del paisaje en realidad pues es, o sea, en esta investigación pues hay una vasta historia, ¿no? Que viene pues desde China hasta la tradición occidental de la pintura, hasta... Pues me clavé mucho a estudiar ese tipo de cosas y pues nada, en algún momento como que en esas reflexiones empecé a darme cuenta que yo nunca iba a poder ver la naturaleza como la veía un pintor del siglo XIX, ¿no? Como que yo ya tenía insertado este chip como preconcebido de pues estas imágenes que están aquí, de estas imágenes de stock que están, ¿no? Como esta hoja con una gota de agua, que no sé cómo, o estos wallpapers de Windows, o no sé, ¿sabes? Estas cosas. Y entonces como que también empecé a dejar de preocuparme como tan directamente sobre las cosas digitales y a clavarme mucho más como en la historia de la pintura y como en el paisaje en sí y como en entender mi Ok. relación con eso a partir de la imagen, ¿no? Y pues ahí como que empieza esta cosa de la memoria, que es como las cosas que recordamos, cómo las recordamos y cómo nos afecta también esta memoria digital que tenemos todo el tiempo, ¿no? Y esta memoria como de la imagen, no sé, Sí, como esta rama, ¿no? De nuestra memoria que está en el celular y que tienes cuánta cantidad de fotos o cuántas cantidad, ¿no? El escroleo que de repente van 5 y ya no te acuerdas de ninguno. Y como que creo que es una dinámica como muy rara. Sí, como una virtualidad ahí extraña, como esta cosa que pasa, no sé si has visto ese experimento que les muestran una foto de una feria o a un chingo de güeyes o bueno, de personas y como que le dicen de que te acuerdas, esto es algo que tú viviste y la mayoría de las personas piensan que lo recuerdan, ¿no? Porque están en la foto, pero pues es como una imagen genérica que Ok. les muestran a todos, ¿no? Entonces también esa parte como de, pues sí, cómo se construye la memoria y cómo recordamos, ¿no? Y utilizar un poco la pintura como un incentivo para ir yo dialogando con estas capas de, pues no sé, de cosas que están ahí flotando en mi mente, ¿no? Sí, me gusta mucho aparte sobre todo ahorita que estás diciendo como todo esto que flota en tu mente de los libros de artista que has hecho. No uno que se llama Sky, que justo se llama Vacaciones, ¿cómo se llama? Es que Vacaciones de trabajo Vacaciones de lo publiqué trabajo. ahí con Andrés y con Ajá, unos y el otro que compitas. se llama ¿Por dónde se pone el sol? Por donde sale el sol, sí. Y que justo los dos me gusta mucho, que es mucho como viñetas, pero y mucho también creo que de ahí hablas que se entiende mucho como el amplio de tu producción, ¿no? Que es como muchos close-ups y como de estos, como igual como instantes o momentos que parecen como muy banales o insignificantes, pero que al final determinan y son estas piezas mucho más grandes. Pero me gusta mucho como acercarnos ahí desde como todo este bagaje que traes encima que vas sacando en dibujos. Claro, pues esta onda de la bitácora es como una especie de esqueleto para todo lo que hago. O sea, es como con lo que yo me oriento dentro de mis propias ideas. Y es como la primera vez que tuve una oportunidad de desarrollar esto como de manera disciplinada, porque también pues de repente hace un dibujo y luego otra cosa, Sí. pero agarrar y decir, a ver, diario voy a ponerme a hacer esto durante tanto tiempo y no, aunque no sepa bien qué está pasando, ¿no? O sea, que tome sentido por sí mismo solamente por el quehacer. Fue con este proyecto Sky que me invitaron unos amigos del cráter en su momento, hace unos años, y hicimos, pues fuera como una especie de beca y era una colección de varios libros y el chiste era como trabajarlos y discutirlos una vez al mes, los avances. Y la neta, pues mi proyecto era como llenar un cuaderno. Entonces en realidad fue como algo como muy lineal y como muy progresivo, ¿no? Era como que empecé con un formato que era dividir las hojas, irlo llenando y fue darle continuidad a ese proyecto y al final el resultado fue ese primer libro. Y la verdad, pues fue un ejercicio que a mí me sirvió mucho para entenderme a mí mismo, para entender como lo que me rodeaba y al mismo tiempo como una memoria, ¿no? Como no sé, un documento que está ahí sobre cosas que pues luego ya ni nos acordamos que pensamos o que... Entonces el segundo que hice ya fue como mucho más pensando en eso, ¿no? Ok. Como fijarme en ciertas cosas, ciertos motivos por donde sale el sol y explorar ciertas ideas, ¿no? Como en realidad en cuanto a lo visual y el ejercicio era como pararme, veía algo que soñé, algo que estaba viendo en ese momento, pues
lo que sea, de que unas flores que estaban ahí, ¿no? Tipo recordando un poco lo que te contaba mi abuela. Pero de repente estaba ahí el caballito de tequila, de repente el Alka-Seltzer, o de repente... El Powerade siempre presente, ¿no? El Advil ahí siempre presente en mis menús, ¿no? Entonces, pues un poco como volver también, se vuelve una cosa del lenguaje, ¿no? Con la repetición también se vuelve una especie de alfabeto con el cual el significado de la imagen está se convierte en una narrativa, ¿no? O sea, la narrativa, tú vas pasando hoja tras hoja y esa serie de momentos van adquiriendo como un significado y una narrativa, que en realidad es mi vida, esa narrativa, ¿no? Sí, y que se vuelve mi vida cuando yo lo geo. Ajá, exacto. Sí. Como que son cosas que igual hasta cierto sentido tienen esta idea como de lo pop, que es algo como que cualquiera se puede relacionar, ¿no? De que, pues no sé, o sea, literal. Pero pues un poco visto a través de mis ojos, ¿no? Como esa subjetividad. Y ahorita en realidad estoy haciendo el tercero, o sea, ahí lo traigo, si quieres te lo enseño. O sea, me quedan de que 10 páginas, está en la recta final, pero pues fue todo el año pasado en realidad, que volví al formato viñeta y pues obvio ya mis dibujos están pues ya llevo más años, entonces ya están mucho más chidos, pero me he mantenido fiel al lápiz de color, de que es el Prismacolor y Prismacolor diario. Y para ver qué onda, qué está pasando. Ok, y entonces, o sea, ¿en este sigue siendo una imagen diario o más bien las que te salgan diario? Pues, güey, trato de ser disciplinado, pero pues también casi siempre valgo verga. O sea, de repente sale una, pues, de repente salen güey, 6 que tienes que cubrir. O sea, en realidad no hay como, o sea, de repente un rato estoy pintando, por ejemplo, y no puedo hacer ambos, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve haciendo las piezas de Nemocin, las del techo, pues era como, o sea, no podía hacer otra cosa. Entonces fueron de que 3 meses en los cuales dejé de lado la bitácora. Sí. Pero pues luego fue como un tiempo que tenía que dar visitas guiadas y estar ahí en la galería y que todo el día valiendo pito y pues estaba de que pues dibujando ahí en mi cuaderno, ya sabes, en mis ratos libres o así. Entonces es como que pues ya no es tanto como algo tan rígido, sino más bien como darle la disciplina y la continuidad que merecen, ¿no? Como un valor especial al momento de esa como introspección. Ok, justo el segundo, por donde sale el sol, aparte está acompañado por un texto muy chido de Natalia La Rosa, ¿no? Si no me equivoco. Y que igual algo de lo que me gusta ahí es que habla mucho de la pérdida del horizonte en tus dibujos. ¿Por qué nos hablas un poquito más de eso? Sí, pues el paisaje normalmente una de las constantes que tiene a partir de planteamiento de la perspectiva, en realidad como onda perspectiva euclidiana, hablando del Renacimiento, así... O sea, ya pedo Da Vinci, así de que se planteaba esta cosa como que para hacer un espacio tridimensional tienes que tener un punto de fuga y un horizonte, ¿no? Y entonces, pues yo me he dado cuenta también un poco de que a partir de la facilidad de usar las cámaras digitales, pero mucho más en los celulares, pues en realidad eso se pierde y se entiende una tridimensionalidad, pero a partir de un point and shoot, ¿no? Ok. Igual ahora lo pienso como consciente, pero pues en su momento solo es como algo mucho más, ¿cómo decirlo? Pues empírico, ¿no? Sí. Y entonces, pues obviamente esto va acompañado de este texto de Hito Steyer que habla como sobre la... Sí, como esta visión como desde arriba, ¿no? Como desde el dron y ahora. Sí, trae como esta idea, justo ella estudia como esta idea del paisaje a partir del horizonte, como de la ausencia del horizonte, y pone ejemplos bien chidos como en el siglo XIX Turner se amarraba al mástil de un barco para hacer las pinturas del mar desde el mar, y como estos, o sea, desde esos acercamientos, y un poco por ahí, no digo, la verdad, muchas veces sí ya de que aplico horizonte, o sea, como que también dependiendo de lo que te vaya pidiendo cada pintura, ¿no? Uh-huh. Pero en su mayoría, pues sí siento esa ausencia también como de... Y en general como a nivel metafórico, como que siento esa ausencia de estructura en nuestra vida como generación, ¿no? Sí, porque igual otra vez se ve en el libro de la bitácora, ¿no? Que al final es el reflejo del día a día. Sí, exacto. Sí, justo. Sí, y de estas justo una de las primeras piezas que no quería que nos platicaras era... Tienes una que se menciona justo en el texto cuando están hablando de Turner, que es un fondo que se entiende que es un mar muy movido y tiene una banana. Bueno, pues la... No, pues la banana es una pieza secreta, pero icónica, que hice cuando estaba en la universidad. ¿Pero por qué secreta? Pues porque, güey, o sea, nunca la he exhibido. Ok. O sea, fue hace mucho, mucho tiempo. O sea, en realidad...
técnicamente está, o sea, yo veo una pintura mía ahorita y veo esa de la banana y es como que pues sí se ve como que sabía Progreso. pintar y no sabía pintar, ¿ya sabes? O sea, sí se ve así, pero lo que tiene muy chido es como fue la primera vez que hice un cielo, por ejemplo. Ok. O fue como una aproximación de que muy primitiva a la idea del paisajismo, una aproximación muy primitiva a esta relación como con mi familia, esta relación con la observación, con el recuerdo de un Acapulco, sí, Acapulco 94, ¿no? Como que, pero pues ya, o sea, la guardo ahí, o sea, esa la tengo en mi casa. Ok. Y es como que la entrada de mi casa está esa pintura, pero pues no sé, es como, o sea, es muy especial. Siento que es como un primer ahí approach, algo que luego llevo desarrollando, pues no sé, de que 10 años o no sé hace cuánto hice esa pintura. Ok, sí, justo era lo que me sorprendía, que la veía como en posts tuyos, pero no en ningún otro lado. Entonces de ahí venía también la duda. Pero, y ya de ahí hablando de otra de las expos que quería que nos platicaras, en el 2020, en la Neotortillería tuviste una expo que se llamó Tierra a Tierra. Simón. Y que justo como que lo que llegaba a leer en las fichas de la expo era que era un poco como el reflejo de todo eso que se veía a partir de las puertas de la Neotortillería hacia afuera, ¿no? Las montañas y el paisaje de la Neotortillería es en Guanajuato, ¿no? Si Es no en me Guanajuato, equivoco. era en Guanajuato. Era, sí. Rip una tortillería. Creo, no sé. Pero a lo mejor renace, ¿no? Exacto. Pero platícanos más. Sí, pues eso que dices es algo como que intuitivamente el formato exposición de arte nunca me ha gustado llegar y colgar mi cuadrito y de que ahí está como muy, eso es algo como muy tradicional de la gente, como de la pintura, ¿no? Pues como la pintura tiene sentido cuando lo haces en el estudio y exhibirle solo llegar y mostrarla. Y para mí, pues yo estudié en la Esmeralda y la Esmeralda es como otra academia, otra escuela completamente. Y de hecho como que nos animaban a no pintar, ya sabes. Y excepto Sánchez Rull, que fue mi maestro ya en el último periodo, que pues él como que ahí me hizo ver como que, no sé cómo, fue un maestro que me apoyó mucho, como muy chido. Y bueno, el chiste de todo esto es que siempre me ha gustado como cuando me acerco a hacer una exposición, pues hacer algo en el espacio, ¿no? Hacer algo que dialogue con el espacio y que le dé sentido y que no solo sea un PDF, ¿no? Que tienes, ves unas imágenes y a la verga. Entonces, en este caso fue como ir a casa de Roberto y de Emilio, ¿no? Conocer sus casas, ver cómo vivían. Ellos eran estudiantes en ese momento de la universidad. Nos fuimos a echar unas caminatas de Calmonte, de por ahí, que habían unas piedras así loquísimas, y unas como canteras de rocas y como... Y fueron como unas caminatas muy locas, de que yo andaba así de que sin playera ahí caminando en el monte y me quemé todo, así, todo de que morado. Y al final fue como en realidad ya la última etapa, fueron como una semana yo creo, en que nos sentamos ahí y en realidad yo no llevaba nada, o sea, como que llegué a Guanajuato sin nada, tenía de que pues unas ideas, pero... Y pues en realidad fue como ir a la papelería, compré de que todas las crayolas que ven en la papelería, que tampoco eran tantas, y entre todos, o sea, entre Emilio, Roberto, yo, Emilia, mi pareja y la novia Paula, la novia de Emilio, pues nos dimos un 360 ahí de todas los muros, un mural. Quería hacer como una experiencia envolvente de paisaje. Sí estaba subdividido como medio por una narrativa extraña, como esta onda acá, o como de narrativa medio serial, medio... Ajá, como en cubículos que parece que tiene línea, pero luego de repente te descuadra, ¿no? Sí, que puede hablar desde el cómic o puede hablarte desde la capilla de Giotto, o desde, no sé, o sea, hay mil... Como que la narrativa secuencial de imágenes siento que es una manera muy primitiva de contar una historia, ¿no? De que hasta las cuevas de Lascaux, lo que quieras, ¿no? Ok. Entonces estuvo chido porque pues era como que yo les delimitaba cierto espacio con cierto color, pensando un poco como en esta caminata, pero también continuando. La Neotortillería era un espacio muy oscuro y solo tenía la única ventana era la puerta y daba hacia el cerro en el que caminamos. Entonces, el primer día fue como decir, ¿y en ese cerro qué hay? Y al día siguiente fuimos y luego fue como llevar todo lo que capturamos ahí en nuestro trip a la expansión pues ya del espacio ahí entre todos. Y estuvo divertido, la pasamos muy chido. Ok, me gusta esa idea de como de encerrar o intentar retratar el paisaje en los muros de un nuevo espacio. O continuarlo, ¿no? Y lo que estuvo chido de ahí fue... me gusta más eso. Claro. Y lo que estuvo chido de ahí fue que también duró, no sé, 3 semanas y luego le pintaron encima y bye. No, como que también fue de que, o sea, fue hasta algo performático en ese sentido, que fue más bien como una convivencia entre nosotros, no sé, 6. Ok.
Y justo o sea, de cómo se ven o sea, bueno, como se ve el mural, siento que de ahí agarras la línea para empezar con las obras que estuvieron justo en la expo en el Jardín Barragán, ¿no? Justo. O sea, fueron muy al mismo tiempo. Y bueno, también luego ya después como estudiando otras cosas, de repente me topé con esta idea de integración plástico-arquitectónica muy del muralismo, ¿no? De cómo, a ver, espérame, explícame eso. Cómo integras la plástica con la arquitectura desde, o sea, entonces es como una idea del muralismo así como... Ok. Y entonces, pues nada, como que me di cuenta que muy intuitivamente eso hice en estas etapas. Y ahí en Jardín Barragán fue chido porque en realidad nos invitaron a presentar el libro. Bueno, Antonella consiguió una presentación para el libro. Antonella era la chava con la que trabajé en su momento, que ahora tiene su proyecto de Relaciones Públicas, que está ahí con Anonymous. Y bueno, en su momento pues estábamos trabajando mucho juntos y publicamos el libro, el segundo libro juntos. Y me dijo, oye, pues conseguí este lugar para hacer la presentación y lo fuimos a ver y pues era que un jardín de Barragán así pues, impresionante. Sí, las fotos de esas piezas ahí están increíbles. Y obviamente pues yo le dije de que, güey, no hay que hacer una presentación del libro, yo quiero hacer algo aquí. Es como que medio, pues nos dieron chance de poner unas piezas, había una salita atrás, pero en realidad como que no pedimos autorización. Y ese día llegué así de que, o sea, yo tomé muchas fotos ahí sobre los colores de las paredes, también vi como que los árboles tenían una inclinación específica y se supone que este güey como que, bueno, Luis Barragán les ponía como peso para irlos creciendo hacia ciertos lugares y generar como ciertas formas dentro de la misma vegetación que dialogaban con el color de los muros y contra la sombra y era como un trip así de que... Sí, aparte todo, o sea, Barragán es luz, ¿no? O sea, todo se ven pinches investigaciones en torno a la luz y cómo se ve y cómo cambiarla y cómo... Y el espacio de cómo que era. Entonces el trip ahí fue como que, pues nada, yo me llevé eso a mi casa, hice una serie, no sé, como 8 dibujos, eran grandes. En ese momento, pues no tenía recursos. Entonces eran lápiz de color igual, Prismacolor sobre Pellón. Que Pellón me compré un rollo así de que en la parisina, pues 200 pesos o no sé qué. Y ya los enmarcamos. Y a la hora de montarlos, yo ahí de que justo antes de que inaugurara, de que bueno, pues cómo los montamos. En vez de utilizar la sala, que si les dije, oye, si los ponemos aquí afuera y empezamos a jugar pues, con los espacios del jardín, con los muros de color, ¿no? Con la sombra que proyectaban los árboles sobre ciertas formas que me gustaban de mis dibujos. Y pues ya esa fue como ese show, que igual era como esta integración del espacio y el dibujo y la pintura. Ok. Me gusta aparte eso como jugar un poco como con el estar colgándole cosas otra vez para modificar los árboles, ¿no? Eso como está cabrón, ¿no? Sí, esa idea, no tenía ni idea que también jugaba así con los árboles este güey, pero está de huevos. Sí, como que su trip iba alrededor, sí de la luz, sí del espacio, dentro de la casa, pero también era como el jardín era una parte como pues fundamental de su investigación, ¿no? Entonces era como pues estos espacios también hechos de vegetación, ahí como muy, pues no sé, muy contrario a la vida que vivimos ahorita en la ciudad, ¿no? Como... Sí. Y luego en esa serie de igual tienes una pieza, la verdad no me sé el nombre, pero una que tenías adentro, que es como un cielo y que tiene como estas, pues se ve como, es que no sé cómo decirlo, pero es como un gatito en código. Sí. Pues nada, pues ahí como que paralelo a estar haciendo eso, estaba haciendo continuando un poco esta investigación del paisaje, pero no tanto como desde el espacio. O sea, pues en realidad ha sido como de que prueba y error. Y como entonces, pues de repente tenía esa pintura y teníamos la sala y dije como que, ¿qué onda? Pues la ponemos ahí, ¿no? Y ya, o sea, no sé, tampoco en ese momento yo estaba pensando tan conscientemente. Sí, era más de hay que llenar la expo, ¿no? Pues de repente era como estaba la sala y se me hizo buena idea poner una pintura, un óleo así de que muy tradicional, ¿no? Como que en ese momento estaba viendo de que pues la escuela de San Carlos y de que estaba estudiando ahí un poco de los maestros de José María Velasco y de que la pintura al óleo en la tradición mexicana del paisajismo y como ese pedo. Que aparte eso es interesantísimo, ¿no? Porque justo igual leyendo en el texto de La Rosa, pues al final esto, lo que nos decías, ¿no? Todas las caras que tiene el paisajismo en nuestro país también es como la creación de lo mexicano a través del paisaje, ¿no? Claro, o sea, la idea de paisaje, pues es hablar de país, ¿no? Y justo en el siglo XIX, pues estaba toda esta onda de generar una identidad a partir
pues como del arte, ¿no? Que está en cada país, pues era desde el romanticismo alemán hasta la escuela del río Hudson de Nueva York, ¿no? Hasta pues aquí la Academia de San Carlos, en realidad. Es como que me clavé estudiando esa onda ahí en el Munal con mi amiga Wendy, íbamos ahí a dar unas clases y a ñoñar ahí de la biblioteca del Munal. Y tenía entonces la idea era como presentar el libro y pues esa pintura tenía relación con el libro en cuanto a que pues como que dialogaba con toda esta tradición, pero luego pues de este lado estaba como esta intervención mucho más arquitectónica que dialogaba con Barragán y estaba ahí como una mezcla, pues no sé, medio que todo en una licuadora y pues, no sé. Que después, o sea, en su momento como que dijimos estuvo chido y todo, pero ahora que la veo, la verdad veo cosas ahí que he ido como puliendo y haciendo como mucho más conscientes en mi práctica, Sí. pero que igual ahí pues estaban como en una etapa, supongo que todo es un proceso, ¿no? Y como nunca se llega de que Sí, va poco a poco y justo la siguiente supongo que es Nemocine, siendo que es justo como un combo de esas dos expos, ¿no? En el que ya es como meter un chingo, digo, por empezar esta parte que dices como de la intervención arquitectónica a través de la plástica, pero también, ¿no? De las viñetas y los destellos, ¿no? Claro. Ahí pues entre Jardín Barragán y Nemocín pasaron, yo Sí, creo que son 3 años, güey. ¿no? Sí. Yo creo que 3 años en los que, pues, quién sabe, o sea, de repente me puse a hacer, dije, a ver si, pues después me pude comprar una compu después de 1000 años. Y entonces, que bueno, a ver si vamos a hablar de lo digital, pues a ver, voy a hacer algo digital, ¿no? Entonces hice, ahorita ese video está en el Chopo, pero pues es un video 100% hecho con Blender que me aventé en la pandemia haciendo Ok. así como, pues no sé, me bajé el Blender y estuve ahí experimentando un rato. Y es como una aproximación como a todas estas ideas de paisaje, pero desde lo digital 100%, ¿no? Y de tutoriales de YouTube, la neta, como que se aprende. Después hubo otra etapa como de repente sí dije, no, pues sí quiero pintar y está padre esto, pero no me gusta estar ahí frente a la computadora tantas horas y como que se me empezó a entorpecer la interfaz computadora imagen yo. Ok. Entonces me empecé como a experimentar con cosas mucho más directas. Y entonces sí ya empecé a saltar más como a entender mucho más a pintar, ¿no? Y me clavé pues a estudiar de que hay sí como pues pintura mucho más tradicional y a leerme ya los manuales de pintura del Eugenio Landesi o de no sé qué, o sea, por ese lado y también de repente que tutoriales de YouTube vi que eso jalaba, tutoriales de YouTube de cómo pinta, de que güey, desde no sé, ¿no? Y como así fui entendiendo mucho más, la pintura es una cosa que tiene sus propias reglas y que no es como el Photoshop que le pones la cubetita y te pinta de un color, ¿no? Como que para hacer una imagen con pintura, pues es algo que no te obedece, que tienes que tú entenderle al material, ¿no? Entonces esos años como que me clavé, casi no mostré tanto y me clavé como en entender mi pintura también. Y de repente ya estaba pintando unas cosas por ahí en mi Instagram, están como súper tradicionales, así de que como de que literal, pues paisaje al óleo, así muy tradicional. Digo, obvio, le metí a mis trips unos de una bolsa de agua, así como. Ajá. Y mucho pensando también, por ejemplo, el programa este Blender, tú modelas un objeto, le pones un contexto y una luz y como una cosa así de la compu te inventa una imagen como con esos parámetros, ¿no? Entonces de repente empecé a hacer eso yo de que esta pintura de José María Velasco que me latía este cachito, le ponía de que en medio una bolsa de agua que estaba ahí en mi estudio para espantar a las moscas en el verano y cómo se reflejaría esto dentro de esto, como que este tipo de ejercicios así Ok. me empezó a gustar, entonces empecé a hacer mucho eso. Y luego de ahí a Nemocín hubo algo fuerte que fue como que ya tenía muy claro mi trip, como que no, pues la pintura mexicana y bla, bla, bla. Y de repente como que, pues nada, pasó ahí una como tragedia familiar, algo ahí fuerte que me pasó. Y como que ya no me encontraba ahí, ¿me entiendes? Y como que ya no necesitaba hacer algo más mío, ¿no? Algo donde fuera mi propio lenguaje, ¿no? Ya no quería pintar como fulano, sino ya quería como empecé a buscar más eso como algo mucho más introspectivo y como regresar a ese momento donde yo estaba inventando mi propio trip, ¿no? Entonces fue como dar toda la vuelta de que aprender y luego, pues de que no sé, utilizar eso. Entonces empecé a jugar con otros materiales, empecé a utilizar de aerógrafo, aerosol y unas brochas y a experimentar con óleo y acrílico y de que acuarela y como... Y de ahí salió esta cosa como borrosa, extraña, que mucho me preguntaba, ¿no? Era como que estaba haciendo unos paisajes con nopales,
ya sabes, de que paisajes con nopales, no sé qué, y de repente dije como, güey, yo nunca he visto eso en mi vida, ya sabes. Sí. De que yo crecí en el sur de la ciudad y sí habían paisajes, pero pues eran paisajes de que, pues de la Jusco, donde crecí de niño, y como que quería un poco evocar como esa infancia y como ese momento donde yo estaba dibujando de niño en este jardincito, ¿no? Con mi hermana y como, no sé, como buscar mi propio paisaje, ¿no? Ok. Y entonces en ese momento fue como que empecé a pues a hacer otras cosas y a jugar de que pues con otras tonalidades, con otros, se empezó a hacer unas pinturas muy, muy verdes, como muy pino. Y luego de ahí como que ya tenía de que mis bastidorcitos, ¿no? Más o menos tenía algo que me gustaba mucho. Y de repente pues me acerqué ahí a proyectos multipropósito. Y Jerónimo me dijo, oye, pues qué onda hay que hacer. De hecho, la inauguración de proyectos multipropósito mostramos una de estas pinturas yo creo que la de la bolsa de agua, de estas que eran como un paisaje muy tradicional. Y Jero y yo estuvimos platicando un montón sobre paisaje y sobre el volcán y sobre, ¿no? En la exposición había ahí por ahí un doctor Atl, creo, ¿no? Que era como el tío de Jero, como que empezamos muy en esa onda, en ese proyecto. Y de repente fue como que yo tenía estas pinturas que me gustaban mucho, que eran más o menos lo que aprendí del óleo, el trabajo por veladuras, ¿no? Las capas de pintura transparente y opacas, como distintas maneras de generar cosas con los materiales, pero pues los empecé a aplicar de formas diferentes, ¿no? De que con veladuras de agua, como mucha agua, con acuarela y luego encima de que acrílico, de que muy disuelto, y luego de que dejarlo como que se escurriera y de ahí sacaba formas y como que ya empecé yo más bien pues a hacerlo como más abstracto y más extraño, y también me empecé a meter más aerógrafo. Y entonces eso empezó a volverse como, en vez de yo estar viendo una imagen de un celular que pintó un güey en el siglo XIX, como utilizar esa técnica para yo pensar en una imagen mental que tenía ahí, que quién sabe de dónde venía. Y quién se decía verdadera, ¿no? Quién sabe, sí, quién sabe. En realidad, quién sabe, ¿no? A lo mejor lo que decíamos, a lo mejor de que pues se parece una foto que tomé un día ahí en mi cel caminando por Tlalpan, o a lo mejor se parece a una cosa, una imagen de stock, o a lo mejor estoy tripeando de un momento que según yo, y luego me pasaba mucho eso, que era como no era tanto la imagen, sino como un feeling que me daba la imagen, ¿no? Y entonces era como que de repente se parecía algo como que había vivido, pero como que en ese punto. Entonces ahí ya, pues, de ahí Anemocin fue como descubrir el techo, ¿no? Okay. Decir como, no, como llegar al espacio y pensar como cómo me acerco a este espacio de exhibición. Jero ya se vendió mi pieza, fue un éxito esa primera expo de paisaje. Y ahí yo vi que un amigo, Carlos Martínez, quitó unos de los paneles del techo para meter su pieza, iba colgada ahí. Y le dije a Jero, ¿y esos paneles qué onda? Y me dijo, no, pues ahí está, no sé. Y como que yo traía justo la idea de volver a estas narrativas, un poco como del grid, ¿no? Pensando un poco como en esta distribución de imágenes tipo Instagram, tipo reel de fotos del celular, ¿no? Sí. Como este tipo de narrativa. Sí, cuadriculado completamente. Sin sentido, sí. Exacto, pero que de alguna manera, ¿no? Como que genera una imagen como accurate, ¿no? Me hacía pensar, por ejemplo, no sé, ya no me acuerdo, pero no importa, lo bueno que estamos en otro mood. Y ya, pues ahí el pedo fue como decir, bueno, pues ok, está buenísima la idea. Ya los dos nos acostamos y dijimos de que, güey, imagínate, ¿no? Sería así de que, o sea, porque yo ya había hablado con él de estas narrativas, de estos grids, ¿no? Él fue a mi estudio y yo estaba poniendo de que mis bastidores así pegaditos todos uno, que luego eso en realidad fue la expo de Peana, ¿no? Que es la que sigue. Sí. O sea, esa expo era la que yo quería hacer antes de Anemocin, ¿no? O sea, como que yo ya tenía justo ese tamaño de bastidores, justo en esa distribución, ¿no? Y fue como decir, bueno, pues lo intentamos, faltan de que 3 meses para la Semana del Arte. Y Jero no quería, como que decía, no, güey, es que va a ser mucho pedo. Y luego ya como que entre Karime y yo, que Karime es como su novia y la otra que lleva el espacio, de que lo convencimos y dijimos, güey, va a estar cabrón, así. Y pues ya nos animamos. O sea, fueron 3 meses de estarle dando esos paneles. Porque aparte son como 600 paneles, ¿no? Son como 650 paneles y pues fue una misión. O sea, así fue de que... Pero pues también justo yo estaba en ese proceso como de duelo ahí fuerte y como estaba pasando unas cosas muy locas. Y como que me sirvió mucho también. Fue como algo muy, como muy intenso, como de pintar de que 12 horas al día, 3 meses, pero pues de sacar así, de que ahí
También, bueno, el chiste ahí era como, o sea, todo este secreto de tragedia familiar, en realidad, pues falleció mi hermana y fue como una experiencia, pues medio culé para mi familia. Sí, pues, Y estuvo súper denso y entonces también era como utilizar estas imágenes para de alguna manera transformar esta experiencia, resignificarla, ¿no? A partir del poder de la imagen y a partir del poder de... ¿no? Entonces ahí yo pensaba un poco en esta idea como de lo más primitivo de la pintura, pues es la necesidad de, ¿no? Como hacer un dibujo en un muro y reunirnos a verlo, ¿no? Y que ese dibujo es el bisonte y luego pensamos en el bisonte todos, ya sabes, y cómo están la colectividad y el espacio y la pintura, ¿no? Hablando como de literal la pintura de las cuevas, sí. no sé, ¿no? Y pensando también eso, pues después llevado a lo mejor de que a la catedral o a la capilla y luego eso llevado, ¿sabes? Como esta necesidad de reunirnos alrededor De imágenes. de un espacio exacto y como generar ahí un significado colectivo, ¿no? Y entonces ahí fue chido porque también pues de que yo no podía hacer eso solo, entonces se integraron varias personas para ayudarme y pues de repente ya estábamos como estos resignificaciones de estos momentos, pues de repente pues ya ahí platicándolos con varios amigos y como, ¿no? Con el mismo Jero, con los mismos integrantes ahí de Proyectos Multipropósito y pues trabajando como pues no sé, de repente caía mi hermana y se echó un par de paneles y luego estaba ahí con mi mamá y como que, ¿sabes? Como que fue un proceso ahí chido y al final pues ya fue que la exposición y después de la inauguración pues yo hice un evento ahí con mi familia, ¿no? Y era como una especie de memorial a mi hermana, ¿no? De alguna manera. Y pues nada, o sea, eso estuvo chido. Y pues que después de eso sigue Peana. Peana, ¿no? O sea, Sí, que justo algo que me gusta tanto en los proyectos multipropósito como en Peana es que también esta fijación de cómo la luz impacta el espacio en el que ibas a exponer. Y entonces cómo también utilizar la luz para con eso también generar narrativas o maneras de acercarte o ver la exposición, ¿no? Creo que eso me gusta mucho. Sobre todo, creo que está muy presente en el texto de la expo de Peana, en la que literal dice como a las 3 p.m. la luz entra y se crea la sombra del árbol y... O sea, como que todo eso también se me hace increíble. pues eso fue justo algo que yo descubrí, porque después de pintar las piedras inauguramos en Proyectos Multipropósito, ¿no? Estuvo de huevos, pero luego fueron de que 6 meses de estar ahí dando visitas guiadas. Y entonces también de repente yo me fui dando de cosas que igual en su momento fueron súper intuitivas. También me gusta mucho eso, ¿no? Como hacer algo que no sabes qué estás haciendo, pero que cuando lo ves en retrospectiva tiene un chingo de sentido. Como que es ese, un poco hablando hasta como los cuadernos y como de estos procesos como de significación, ¿no? En vez de opuesto a esta idea como de generar un concepto y luego ilustrarlo con una pieza, como hacer algo que tiene sentido ya cuando... Sí. ¿Sí me entiendes? Confiar en el proceso, ¿no? Como que me gusta un poco eso sí. Y obviamente pues hay una investigación paralela y hay como, ¿no? O sea, van de la mano, ¿no? También como, o sea, no soy tampoco de que Don Painter, como que sí me late de que investigar y sí me gusta como, pues aprender de arte y como, ¿no? O sea, como que también, no sé, o sea, tengo pues mi investigación más seria y como me acerco también desde la idea a mis piezas. Pero bueno, ahí un poco estando en un producto multipropósito me di cuenta que la secuencia que elegí para distribuir las piezas en el techo era la misma secuencia que hacía el sol al ponerse, ¿no? Durante el invierno ahí en el espacio de Reforma. Entonces las sombras que proyectaba, es como que me empecé a meter, dije, pues hubiera estado chido utilizar esto, ¿no? Como que de repente no fue algo tan consciente. Y entonces cuando se me acercan Ana y Alegra como para proponerme la idea de hacer exposición de Peana, me llegué al espacio y había una luz así de que... Sí, esa luz entra increíble. Ya, onda pintura de la escuela del río Hudson, así de que, ¿no? Así como unos rayos de Dios, así, ¿no? Ahí entrando. Y entonces fue como que dije, bueno, pues ya esto es o sea, me gusta. Y luego vi de que cómo entraban las plantas por el techo, ¿no? Como que todo eso, pues sentí que el espacio tenía mucho que ver como con lo que yo estaba haciendo. Habían como unas retículas, ¿no? Si te das cuenta en la entrada hay como una retícula como de una pantalla como velada blanca y por ahí se ven las plantas a través, ¿no? Sí. Es como que pues el espacio en sí otra vez me dio como la respuesta, ¿no? Hay veces que llego a un lugar y pues no sé qué hacer y es como que, híjole, ¿no? Pues
Pero justo en estas dos siento que parte de lo que... Y en las que hemos platicado, en realidad, ¿no? Que fue como esta secuencia de exposiciones de no sé cuántos años, es como pues el objeto en el espacio, ¿no? Y entonces fue como pensé, obviamente, pues ya dije, bueno, a ver, aquí sí ya puedo hacer esta exposición de poner los bastidores, está el espacio, están las paredes, ¿no? De esta exposición onda White Cube que yo estaba pensando antes de acercarme al techo. Entonces fue como poner esa secuencia de imágenes que fue rehacerla en realidad, porque las otras se vendieron en el proceso y se perdieron, no sé qué. Entonces fue como todo el verano me clavé. Entonces la mayoría de los títulos son así como, pues no sé, de que Cuemanco Shadow o cosas así. Hay una que es las garritas de tu gato, ¿no? Están las garritas de mi gato, que es la única que no es un paisaje en realidad. No sabía si meterla porque apareció, o sea, como que estaba haciendo manchas y luego decía, pues aquí veo unas sombras de un árbol. Entonces decía, bueno, ok, pues que... Entonces pensaba, pues me recuerda el otro día que fui a Cuemanco a comprar unas plantas, vi estas sombras y como que ya pensaba en ese momento y la misma... Entonces era como, empecé a pensar con un diálogo entre el pigmento y mi memoria y mi imaginación y como, ¿no? Como ahí, como que la pintura me arrojaba cosas y yo las interpretaba en una especie de ejercicio psicoanalítico, no sé. Okay. Y en un momento vi como las garritas de mi gato también. Que obviamente este proceso pues lo pulí en las 600 pinturas, ¿no? Como que pues ahí ya experimenté de todo y de repente pues como que ya... ¿no? Como todo este proceso de aprendizaje y esta curva de aprendizaje de la pintura y de la tradición y de la bla, 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 de San Carlos y bla, bla, bla. Obviamente en estas 600 pinturas pues se volvió como ya algo distinto. Y para Peana fue como pues ya algo mucho más puntual, ¿no? Ya tenía mucho más tiempo, ya no eran tantas piezas. Más bien era como realmente dialogar entre esta... ¿no? Como hay una, por ejemplo, sobre el asilo de mi abuela, que, o sea, no quiero ser de que ahí hablar de pura tragedia me da un poco de huevo ese approach a mi obra, pero pues también parte en el proceso que estaba haciendo las de que mi abuelita, la que me enseñó a pintar, pues que ahí falleció, como que ya tenía Alzheimer y entonces pues parte de una de esas piezas son como sobre el pasto de su asilo, ¿no? Como cosas muy sutiles también para no caer, porque en el otro sí era muy de mi hermana. Y luego era de hueva, yo ahí de que diciendo, no, pues es que falleció mi hermano y todos de que... sí, 6 meses, ¿no? Lo siento mucho. Ya luego 6 meses yo decía que ya, güey, o sea, ya sabes, como que ya era demasiado. Okay. Como que ya trato de ni siquiera hablar de eso, ¿no? Pero bueno, pues parte de las piezas eran sobre mi abuela, ¿no? Y sobre cómo acercarme a eso desde otro lugar. Entonces eran como pues, aproximaciones a vistas del pasto, ¿no? De repente otras eran como de pues, viajes por mí en la ciudad. De repente había como una hora en la que la pared en la que pintaba entraba la luz del árbol, o sea, entraba la luz y filtraba las hojas ramas del árbol. De esa tienes una foto, ¿no? Justo en tu Instagram. Justo. Y como que al principio era como que me cagaba porque no podía pintar, porque me producía ahí unos efectos raros, pero luego ya empecé a calcar los efectos ahí. Y muchas de las piezas son como que el árbol pasando a distintas horas, ¿no? Como que ya nada más hacía eso y pues ya de que con tonos de que pues les metía un buen de colores, pero al final les ponía verdes, transparentes y como que pues daba un efecto como un árbol moviéndose. Okay. Que en realidad sí era, ¿no? Y es como una, no sé, como casi una impresión del árbol de mi ventana que está ahí en el estudio, que no sé. Como que hubieron mucho de esas cosas. Luego de repente hubo un momento en el que se inundó, estaba lloviendo cañón. Tu estudio. Y se inundó mi estudio y como que, bueno, se está todo el piso encharcado y fue un pedo. Y como que, bueno, pues también empecé a pintar un poco como de cosas mucho más líquidas, ¿no? Que ya había hecho unos estudios de eso, pero pues bueno, también ahí como que apareció de repente como esta cosa líquida, babosa, ¿no? Viscosa. Y como que también quería acercarme a hablar de mí mismo y desde mi cuerpo y mi relación con la pintura y como esta cosa como corporal con esta coreografía que hay frente al lienzo y al mismo tiempo desde el paisaje, como este tipo de imágenes, ¿no? Y este tipo de... Se empezó a volver como una cosa, por eso esa exposición se llamó Saliva. La idea era como hablar del verano desde un fluido corporal, ¿no? Y como la relación entre la lluvia y pues la baba, no sé. Ok, wow, me gusta. Un poco ese era el concepto. ¿Y qué más? Pues bueno, al final, después de montar eso, me regresé al mi primera impresión del espacio, que fue esta luz que entraba muy específicamente.
y fue a hacer una especie de mural siguiendo la luz en el espacio de exhibición a distintas horas. Entonces era como que a las 4 p.m. entraba desde esta ventana y se proyectaba esta forma y la pintaba y era como que la luz esa hora era más amarilla, entonces le metía de que a lo mejor un tono más morado y rosa para que se resaltara ese tipo de luz, y luego era una más roja en otra parte, y ¿sabes? Ok. Como que empecé a jugar como con la relación entre el espacio, la luz, el color, un poco en un sentido de barraganesco, casi, ¿no? Otra vez. Pero de repente, pues pensando que la historia de la pintura occidental también tiene que ver con el estudio de la luz, ¿no? Y con el estudio de la óptica, ¿no? Cómo la óptica hizo que pasáramos de entender la imagen como algo medieval a como lo que fue pues la Sí, imagen lo que decías, ¿no? renacentista, exacto. La perspectiva. Que al final, pues queramos o no, pues estamos ahí de que tenemos un chip ahí de la pintura occidental. Obvio trato de que salirme de ahí un poquito y me clavarme un ratito en la pintura china y en la pintura de paisaje de esa tradición, y como que también ahí hay varias búsquedas interesantes, pero pues de repente sí la pintura mexicana está ahí muy ligada pues a esta academia y Sí, pues sí, venimos prácticamente de esa, ¿no? O sea, era repetir las mismas cosas que se hacían allá un poco después. Y que bueno, fuera de la tradición occidental y de la tradición china, según yo no hay, o sea, el paisaje existe en estos términos, ¿no? O sea, como no sé si a lo mejor de que el paisaje zapatista podríamos incluirlo, o no sé, ¿sabes? Pero no sé, bueno, pues Cambia, sí. Sí, oye, Maseco, pues mil gracias por hablarnos por aquí. Ya nada más queda que, bueno, mencionaste un poco de la Expo del Chopo, pero ¿por qué no hablas de justo de la pieza que tienes? Porque algo que me gustaba de ella era que era la que estabas experimentando entre óleos y acrílicos, ¿no? sí, pues justo esa es una exposición muy chida, curada por Carol Wally, y es una exposición que reúne pues un grupo de camaradas, ¿no? Les llamamos camaradas, que hemos compartido pues ya varios años, ¿no? De distintos colectivos y desde distintos, cada quien de su lugar, y que hemos compartido en ciertos momentos lenguajes en común. La exposición se centra como, se llama Cyberpop en México, y se centra en la idea de pues de lo que hemos estado hablando un poco como de la relación entre lo digital, el pop, las caricaturas, ¿no? La investigación del bikini wax, de la nostalgia, y como este tipo de cruces que han habido como en nuestra, bueno, en Sí, mi hasta como idea generación de artistas. patriótica y cómo se junta con todo eso, ¿no? Sí, de repente con todo eso, pero pues también de repente, ¿no? Desde lo digital, la caricatura, ¿no? Lo infantil, ¿no? Como un poco a tratar de encontrar un lenguaje y cruces generacionales ahí. Y pues nada, o sea, yo tengo 3 piezas ahí. La primera es una pieza justo antecesora a la que hablábamos del Jardín Barragán, de esta que hablábamos del código. Ok. Y en esa, pues que estaba trabajando mucho como con bumper stickers y caricaturas, como, no sé, como de que cosas que veía en la calle que me arrojaban cuando estaba estudiando. Y entonces en algún momento compré muchos stickers y los utilicé como mascarillas, y pues tiene ahí de que distintos monitos, no sé, de que como muy refiriéndose como al paisaje urbano, pero pues tiene un cielo de fondo, ¿no? Entonces esa es una pintura que está en la sala de abajo, que estaba chida, como no me acuerdo cuándo le hice, creo que en el 2015 o algo así. Y luego arriba le dije a Carol que quería hacer una reversión de eso, pero con mi trip actual. Entonces pues estuve experimentando con acrílico, óleo, estas cosas medio de fluidos y como medio este formato panorámico muy utilizado como en la pintura. O sea, literal tiene de que el tamaño de las pinturas que están ¿En el Munal? en el mural De Velasco. de Velasco, güey, perdón. Estoy aquí fritando. De Velasco tiene ese formato justo, y entonces se llama Panoramic Sweat, y la idea es igual como acercar esta corporalidad al paisaje, como esta relación entre lo interior y lo exterior. Y luego atrás está el video que te conté, que en realidad son estudios de agua a partir de motores de partículas digitales, como que me clavé un rato ahí en el Blender estudiando cómo la computadora inventa estos fluidos a partir de distintos, no sé, hay distintos motores. Okay. Y tú puedes como programarlos. Entonces como que hice ese estudio, y después pues se quedó ahí de alguna manera algo grabado en mí de cómo. Y entonces pues
siento que está como ahí dialogando un poquito, ¿no? Como este video como muy digital y estuvo chido porque tiene un audio que le hice. A huevo. Son 3 partes en realidad de 3 videos que presenté en distintos momentos y lo edité todo junto para el Chopo con un audio específico y luego pues está de que en diálogo con esta pintura panorámica, no sé. A huevo, pues qué ganas de ir a verla. Entonces, esa está hasta mayo. No dice el Chopo si inicios o finales de mayo, pero está hasta mayo, un ratito. Sí, Pero está muy chida y bueno, pues están toda la banda y de pues quienes están de que Israel. sí, está Urner, Wendy, Israel, Wendy, está Paloma, Mariana Ledesma igual. Ledesma, Ahí sí están hay ahí un chingo de el Pony gente. Boy, el Andy, o sea, pues muchos amigos y hay colegas Sí. chidos. A huevo. Pero pues nada, Maseco, mil gracias por venir por acá, platicar con nosotros tanto y pues nada, mil gracias otra vez. No, Qué bueno pues, que el Boing fue de guayaba. Gracias a ti, carnal, y pues gracias acá a la Pata de Mono por la invitación y por este buen de guayaba. Un gustazo. Y pues nada, Sí. ahora sí, igual ya se la saben, mándenle esto a alguien que crean que le pueda gustar, síganos en Instagram, en Spotify. A José Eduardo lo encuentran en Instagram como Maseco, en lugar de Oz, son 2 ceros. Eso. Y a nosotros como la Pata de Mono MX. Así que pues nada, nos escuchamos en una semanita. Adiós.